Perú está obsoleto. Así, con esa contundencia, lo sentenció la periodista estadounidense Mara Thompson. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que redefiniría su carrera, un reportaje sobre el progreso en Sudamérica. Y justo antes de partir, frente a sus colegas en la sala de redacción de Nueva York, lo dijo sin titubear: el futuro de Sudamérica se está construyendo en el país X. Su modernidad, su escala, su ambición, eso es lo que lidera el continente. Perú. Con todo respeto, su sistema turístico y sus trenes de lujo son una reliquia del pasado, una postal para turistas que buscan ruinas. Pero apenas unos días después, parada en el corazón de Cusco, con el aire puro de los Andes llenando sus pulmones, susurraría unas palabras que jamás creyó posibles. Esto está mucho más avanzado que cualquier cosa que vi antes. ¿Qué ocurrió en ese viaje? ¿Qué secreto descubrió en nuestra tierra? En la capital del país X, lo que encontró fue un caos ensordecedor, una infraestructura imponente pero sin alma, un servicio que la trató como un número más y una sociedad oculta tras fachadas de cristal. ¿Y en Perú, qué le esperaba? Una hospitalidad que la abrazó desde el primer instante, una gastronomía que le habló de historia y pasión, un sistema turístico que funcionaba con la precisión de un reloj suizo, y una cultura donde el respeto mutuo es el cimiento de todo. Perú, esa nación que ella había subestimado, que consideraba obsoleta, hizo que sus convicciones se derrumbaran con la majestuosidad de Machu Picchu como telón de fondo. Y fue allí donde finalmente comprendió el verdadero significado del progreso. ¿Es la escala o la seguridad? ¿Es la arrogancia de una nación o la riqueza de la vida de su gente? El artículo que escribió al final de su viaje hizo temblar al mundo editorial y obligó a miles a redefinir sus propias ideas. Y tú, si te quedas hasta el final de esta historia, quizás también cambies el significado que le das a la palabra progreso. Perú era una pieza de museo. De eso estaba convencida Mara Thompson, una joven y ambiciosa reportera del New York Chronicle. A sus 28 años, ya se había forjado una reputación por sus análisis incisivos y su visión pragmática. Su próximo gran proyecto era una serie de reportajes sobre la infraestructura y el desarrollo en Sudamérica. Cuando se convocó la reunión de planificación en el Departamento de Reportajes Especiales, ella no dudó ni un segundo en poner un nombre sobre la mesa. El epicentro del progreso sudamericano es, sin lugar a dudas, el país X. Su nueva red de aeropuertos, sus ciudades inteligentes que brotan del desierto, su economía que ruge como un motor de alta competencia. Han construido la red de servicios de lujo más grande y moderna del continente. Son el símbolo indiscutible del futuro. Lo dijo con una confianza arrolladora, la misma que la había llevado a ascender rápidamente en el competitivo mundo del periodismo neoyorquino. El editor en jefe, un hombre canoso y de voz pausada llamado David Chen, le escuchaba con una media sonrisa. ¿Y qué opinas del sistema turístico de Perú, Mayra? Sus servicios de lujo, el tren a Machu Picchu, tienen fama mundial. Mayra se encogió de hombros con un gesto casi imperceptible de desdén. Claro, históricamente tiene su valor. Fueron pioneros en el turismo de herencia, lo reconozco. Pero seamos honestos, David. Hoy no es más que un legado pintoresco. Si lo comparamos con la escala y la velocidad del país X, se queda corto. Francamente, no creo que valga la pena dedicarle más que un párrafo. Un silencio denso y breve se apoderó de la sala. Sus colegas la miraban, algunos con una mueca de diversión, otros con escepticismo. No lo sentencies tan rápido, Mayra, bromeó uno de ellos en voz baja. Pero el corazón de Mayra no vaciló. En su mente, el borrador del artículo ya estaba escrito. El titular casi brillaba en su imaginación: el país X, el motor del futuro. Perú, un hermoso recuerdo. Planeaba estructurarlo todo en torno a esa dicotomía. David, el editor, dio el visto bueno final, pero no sin antes añadir una advertencia. Ve al lugar, experiméntalo por ti misma, y luego decide. Un buen reportaje se escribe con los hechos que ves con tus propios ojos, no con las ideas preconcebidas que llevas en la maleta. Mayra asintió, pero por dentro pensaba: no importa lo que vea en Perú, no habrá nada que me sorprenda. Bastará con mostrar la fuerza aplastante del país X para que la historia se cuente sola. Esa convicción, esa arrogancia profesional, sería el presagio de la transformación más grande de su vida. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de embarcarse en un viaje que no solo cambiaría su artículo, sino a ella misma. El día de la partida, mientras caminaba por la terminal acristalada del aeropuerto JFK, sentía una emoción eléctrica recorrerle el cuerpo. Su destino, primero, la capital del país X, luego, Lima.
Un viaje de 2 semanas para comparar 2 visiones de Sudamérica. Abrió su libreta de cuero y repasó la estructura de su futuro reportaje. Capítulo 1. La experiencia en el aeropuerto de la megalópolis del país X. Capítulo 2. El impacto de sus servicios de lujo y su ritmo frenético. Capítulo 3. Una breve mención al sistema peruano como contrapunto nostálgico. Y el epílogo. Una conclusión rotunda que coronaría al país X como el verdadero futuro. El plan le parecía impecable. Se abrochó el cinturón de seguridad en el avión y observó cómo los rascacielos de Manhattan se encogían hasta convertirse en miniaturas de juguete. Perú está obsoleto, se repitió a sí misma, como un mantra. El verdadero protagonista de esta historia es el país X. Pero ese pensamiento, tan sólido como el acero, comenzaría a resquebrajarse con cada paso de su viaje. Los sonidos que escucharía en la capital del país X, la cultura que tocaría en Perú, los rostros de la gente y, sobre todo, el viaje en un tren que se deslizaba por el Valle Sagrado en medio de un silencio majestuoso, todo ello estaba destinado a sacudir sus cimientos. En ese momento, sin embargo, Mayra ni siquiera podía imaginar un futuro tan distinto al que había planeado. El vuelo era largo. Intentó ver una película, leer un libro, pero una extraña inquietud no la dejaba en paz. Mientras contemplaba el azul infinito del Océano Pacífico, un pequeño temor la asaltó por un instante. ¿Y si Perú es mejor de lo que espero? Sacudió la cabeza, desechando la idea. Imposible. Las ideas preconcebidas, a veces, son el blindaje más duro del corazón. Para Mayra, este viaje no era más que el escenario para demostrar la superioridad del país X. Pero las palabras de su editor resonaban en un rincón de su mente. Experiméntalo por ti misma. Esa frase sería la llave que, más adelante, abriría su mente. En su mano sostenía el boleto a la capital del país X. Ese era el centro de su investigación. Perú era solo un apéndice. Con ese plan en mente, se entregó al sueño mientras el sol comenzaba a teñir de rojo el mar de nubes. Esa noche tuvo un sueño. Un larguísimo y moderno autobús de lujo atravesaba una ciudad futurista, convirtiéndose en una cinta de luz. La gente aclamaba, la gigantesca estación rebosaba de multitudes, y ella, la reportera, capturaba la escena con su cámara, escribiendo la crónica del futuro. Pero de repente, en el sueño, el autobús se detenía bruscamente. El clamor se transformaba en un murmullo de quejas y, poco a poco, la luz se desvanecía en el silencio. Se despertó con un extraño presentimiento. El comienzo de su reportaje estaba en el país X, pero tal vez la verdadera historia se ocultaba en otro lugar. Esa premonición rozó su mente por un instante. Pero al segundo siguiente, se dijo a sí misma, no, estoy pensando demasiado. Aún no había amanecido cuando el taxi que transportaba a Mayra se abría paso por las monumentales avenidas de la capital del país X. El paisaje urbano que se desplegaba tras la ventanilla, aunque aparentemente dormido, transmitía una extraña sensación de desasosiego. Enormes rascacielos, envueltos en una neblina de smog, parecían competir por tocar el cielo. Grúas de construcción, como esqueletos de dinosaurios metálicos, se erigían por todas partes. Nueva York también tiene rascacielos, pensó, pero el aire aquí no huele a futuro, sino a un poder descomunal impuesto a la fuerza, como si la propia ciudad respirara con dificultad. Anotó esa impresión en su libreta. Finalmente, el taxi se detuvo frente al nuevo aeropuerto internacional. La visión la dejó sin aliento. Ante ella se extendía una terminal tan vasta como un campo de aviación, un coloso de cristal y acero que reflejaba los primeros rayos del alba. Parecía no tener fin, más que un aeropuerto, era una ciudad en sí misma. Esta es la puerta de entrada al futuro, se dijo, sintiendo una punzada de confirmación. Pero al bajar del coche, la realidad la golpeó. Una marea humana ya se agolpaba en las entradas. Familias arrastrando maletas gigantescas, ejecutivos con prisa, grupos de turistas ruidosos, gente de todas las edades y nacionalidades se mezclaba en un caos de gritos y empujones. La escala era abrumadora, pero en su interior, Mayra sintió una pequeña incomodidad. El ambiente era tenso, caótico. La fuerza bruta parecía primar sobre el orden. Conseguir su tarjeta de embarque para el vuelo de conexión fue una odisea. Las máquinas de autoservicio estaban casi exclusivamente en el idioma local, y encontrar la opción en inglés era un laberinto. Cuando finalmente optó por hacer cola en un mostrador, el personal apenas entendía inglés. Tuvo que recurrir a gestos desesperados para explicar su destino. En JFK, el inglés es el idioma por defecto, pensó.
Aquí, un extranjero es solo una gota más en un torrente incontrolable. ¿Es esta la cara de una nación que lidera al mundo? Con esa duda incipiente, se dirigió a la puerta de embarque de su próximo destino, el famoso balneario de lujo del país, al que llegaría en un autobús de última generación, el orgullo de su infraestructura turística. En la plataforma, el autobús plateado esperaba, imponente. Su diseño era ciertamente futurista, una serpiente metálica que parecía extenderse hasta el infinito. Los pasajeros a su alrededor sacaban sus teléfonos para fotografiar al coloso. Aquí empieza lo bueno, pensó Mayra, sintiendo como su pulso se aceleraba. Como periodista, debía capturar este momento. Disparó varias fotos del imponente vehículo. Sonó una campana estridente y las puertas se cerraron. El autobús arrancó con lentitud y, al instante siguiente, aceleró como una flecha. El paisaje urbano se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Los edificios se convirtieron en manchas borrosas. Mayra se hundió en su asiento, dejando escapar una exclamación de asombro. ¡Qué velocidad! Es increíblemente rápido. Era una sensación que jamás había experimentado en un autobús en Estados Unidos. Parecía el despegue de un avión. Sin embargo, el viaje era suave, y el asiento, aunque algo desgastado, era firme. La euforia del momento la embargó y escribió en su libreta con letras mayúsculas: la tecnología del país X es el futuro. Pero ese entusiasmo no duró ni una hora. Poco a poco, el ruido del entorno comenzó a invadirla. Muchos pasajeros hablaban por teléfono a gritos, otros escuchaban música a todo volumen en sus altavoces, y las risas estridentes de un grupo de amigos resonaban por todo el vehículo. Nadie parecía preocuparse por el espacio de los demás, el individualismo más ruidoso reinaba. Mayra sintió la necesidad de taparse los oídos varias veces. Lo soporto porque es trabajo, pero si estuviera aquí de vacaciones. Justo en ese momento, el autobús se detuvo de forma abrupta. Nadie dio una explicación. Tras unos minutos, reanudó la marcha, solo para volver a frenar y detenerse intermitentemente. El horario de llegada, que debía ser puntual, comenzaba a retrasarse sin remedio. Para colmo, cuando decidió ir al baño, la decepción fue mayúscula. El suelo estaba pegajoso y encharcado, el papel higiénico esparcido por todas partes, y no había rastro de una limpieza reciente. El pequeño cubículo olía a encierro y productos químicos baratos. Salió de allí lo más rápido que pudo. ¿Este es el servicio de lujo que representa el orgullo nacional? La euforia inicial se había evaporado, dejando en su lugar una creciente duda. Aún así, intentó convencerse a sí misma. La velocidad es el símbolo de la modernidad. Algunas incomodidades son el precio a pagar. Pero en un rincón de su mente, una pregunta insistía: ¿es la velocidad suficiente? En ese autobús, Mayra experimentó dos realidades simultáneas: la velocidad de una tecnología imponente y la falta de refinamiento en las costumbres de la gente y los detalles del servicio. Esa brecha, esa grieta en la fachada de modernidad, era imposible de ignorar. ¿Qué es el verdadero progreso? Con esa pequeña pregunta grabada en su mente, descendió del autobús en su destino. Su próximo vuelo era a Perú, pero su mente seguía anclada en la idea de un artículo centrado en el país X. Todavía pensaba que Perú era solo un viaje secundario. Sin embargo, esta experiencia en el país X se convertiría en el contrapunto crucial, la pieza que, al entrar en contacto con el sistema peruano, haría estallar definitivamente sus prejuicios. Lo que no sabía era que la escena que le esperaba en el aeropuerto de Lima estaba a punto de demoler su visión del mundo desde los cimientos. Desde el instante en que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Mayra fue asaltada por una sensación extraña. No tenía nada que ver con la grandilocuencia caótica que la había recibido en el país X. El vestíbulo del aeropuerto de Lima era luminoso, impecablemente limpio, y una atmósfera de calma ordenada lo impregnaba todo. Los paneles informativos mostraban indicaciones claras en inglés y español, y el personal de tierra la atendía con sonrisas amables y eficientes. El control de inmigración fluyó con una organización impecable, pasó en apenas unos minutos. El recuerdo de haber esperado casi una hora en una cola desordenada en el país X parecía una pesadilla lejana. ¿Cómo puede un simple aeropuerto ser tan diferente?, murmuró para sus adentros, aunque inmediatamente se puso un freno. Que la terminal esté limpia no significa nada. El verdadero valor está en el sistema, en el servicio. Se repetía eso a sí misma para contener sus expectativas. Subió a un taxi oficial para ir a Miraflores, y su escepticismo comenzó a tambalearse de nuevo.
El interior del coche estaba impoluto. El conductor, un hombre de mediana edad llamado Carlos, la saludó con una calidez genuina. Bienvenida a Lima, señorita. Primera vez en Perú. Le ofreció una botella de agua y durante el trayecto le habló con orgullo de su ciudad, recomendándole lugares para comer y pasear. No era la charla forzada de quien busca una propina, sino la hospitalidad sincera de quien ama su tierra. Es como llegar a un mundo diferente, pensó mientras el coche avanzaba por el circuito de playas. A pesar del tráfico, todo fluía con un orden sorprendente. Los parques y malecones de Miraflores estaban cuidados hasta el último detalle, llenos de gente corriendo, paseando perros, disfrutando del aire marino. Era una ciudad viva, pero sin la agresividad y el ruido que había dejado atrás. Aún así, se mantenía en guardia. La verdadera prueba es el servicio turístico, el sistema que conecta al país. Y entonces, finalmente, llegó a su hotel en Lima. No era un rascacielos de una cadena internacional, sino un hotel boutique con encanto. En el momento en que cruzó la puerta, el recepcionista la saludó por su nombre. Señorita Thompson, la estábamos esperando. Permítame ofrecerle un pisco sour de bienvenida mientras completamos su registro. El gesto la desarmó. En el país X, había sido un número de habitación. Aquí, era una invitada. Esa noche, siguiendo la recomendación de Carlos, el taxista, fue a una cevichería en Barranco. El lugar era sencillo, pero vibrante. Pidió un ceviche clásico. El primer bocado fue una revelación. Una explosión de sabores frescos y complejos, la acidez perfecta del limón, el picante sutil del ají limo, la dulzura del camote, el frescor del pescado. No era solo comida, era historia, era cultura, era la pasión de un pueblo servida en un plato. Cerró los ojos. El progreso también se puede saborear, anotó en su libreta, sintiendo que sus defensas caían una por una. Y por fin, llegó el día del viaje a Cusco. Su experiencia en el autobús de lujo del país X la había dejado prevenida, pero el servicio que contrató en Lima era de otro universo. La terminal de autobuses estaba limpia y organizada. El abordaje fue puntual y ordenado. El interior del autobús era espacioso, con asientos que se reclinaban casi por completo, y una tripulación que la trató con la cortesía de un vuelo de primera clase. ¿Cómo puede ser esto tan impecable?, se preguntó, pero su mente seguía aferrada a una última defensa. Vale, el servicio es bueno. Pero no tienen la escala, la modernidad del otro país. Y entonces, llegó a Cusco. Puso un pie en la plaza de armas y se detuvo en seco. El aire frío de la montaña, la mezcla perfecta de muros incas y balcones coloniales, la energía mística que emanaba de cada piedra. No había rascacielos imponentes, no había luces de neón cegadoras. Lo que había era algo mucho más poderoso, alma. Al día siguiente, abordó el tren Daumenhaven-Benham hacia Machu Picchu. La estación era un remanso de paz y elegancia. El tren, con sus vagones de estilo clásico y madera pulida, era una obra de arte sobre rieles. Al subir, un mayordomo la guió a su asiento. Música en vivo, un cóctel de bienvenida, y una atención al detalle que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Esto no es un tren. Es una ceremonia, pensó. El tren no corría a velocidades vertiginosas. Al contrario, se deslizaba suavemente a través del valle sagrado, permitiéndole absorber cada detalle del paisaje, los picos nevados de los Andes, el río Urubamba serpenteando a su lado, los pequeños pueblos andinos. Mientras almorzaba un menú gourmet, un pensamiento la golpeó con la fuerza de una revelación. En el país X, la velocidad era el objetivo, aquí, el viaje era el destino. Cuando el tren se detuvo, un guía le esperaba para acompañarla en el último tramo. Y entonces, lo vio. Machu Picchu, emergiendo de la niebla, suspendido entre las montañas como una corona de piedra. Se quedó sin palabras, sin aliento. El caos del aeropuerto del país X, el ruido del autobús, la superficialidad del lujo, todo se desvaneció. Frente a ella se alzaba un monumento al ingenio humano en perfecta armonía con la naturaleza. Un progreso que no consistía en construir más alto o más rápido, sino en crear algo eterno. Y en ese instante, lo comprendió todo. Estaba tan equivocada. Perú no estaba obsoleto. El sistema turístico de Perú no era una reliquia. Era una sinfonía perfectamente orquestada de hospitalidad, eficiencia, cultura y respeto. Era un lujo que no se veía, se sentía. Era un progreso que no se medía en kilómetros por hora,
sino en la profundidad de la experiencia. Sacó su libreta, sus manos temblaban ligeramente. Y escribió, creía que el progreso era ruido, velocidad y escala. Pero aquí, en el silencio de los Andes, he descubierto que el verdadero progreso es la capacidad de crear una experiencia humana inolvidable. El país X presume del futuro, pero Perú es un futuro con alma. Mientras el tren se alejaba de Machu Picchu, dejando atrás el perfil majestuoso de la ciudadela inca, el paisaje del Valle Sagrado comenzó a cambiar con la luz del atardecer. Los campos de cultivo, de un verde intenso, se teñían de tonos dorados y ocres. Mayra, con la mejilla apoyada en el cristal frío de la ventana, sentía una calma que nunca antes había experimentado en un viaje de trabajo. En el país X, la velocidad la había abrumado, dejándola agotada y alerta. El ruido constante, la necesidad de estar siempre a la defensiva, la falta de cortesía, todo ello le había impedido disfrutar del paisaje. Pero ahora era diferente. El interior del tren era un santuario de silencio, solo interrumpido por el suave tintineo de las copas y el murmullo de una conversación lejana. Los demás pasajeros, al igual que ella, parecían sumidos en una contemplación serena, leyendo o simplemente mirando por la ventana. Nadie alzaba la voz, nadie hablaba por el móvil. Ese silencio compartido era un lujo en sí mismo, un lujo que permitía que la mente se expandiera y el corazón se abriera a la belleza exterior. Un camarero joven, de nombre Javier, se acercó a su mesa. «Señorita Thompson, ¿le apetece un mate de coca? Es excelente para la altura y muy reconfortante al atardecer». Lo dijo con una sonrisa genuina, sin la formalidad robótica que había encontrado en otros lugares. Recordó su nombre, se anticipó a su necesidad. Era un detalle pequeño, pero que lo decía todo. Mientras Javier le servía el mate, ella pensó en el almuerzo que había disfrutado horas antes. Cada plato había sido una obra de arte, una celebración de los ingredientes andinos. El chef había salido a saludar a los comensales, explicando con pasión el origen de la quinoa, la historia de las papas nativas. No era solo alimentar al pasajero, era compartir una cultura. En Perú, hasta la comida te cuenta una historia, anotó. Terminó su mate y decidió ordenar sus pensamientos. Se levantó para ir al vagón bar, buscando un poco de espacio para escribir. Mientras caminaba por el pasillo, un hombre mayor, elegantemente vestido, se levantó de su asiento para cederle el paso, haciendo un leve gesto con la cabeza. Ella le agradeció con una sonrisa, y el hombre le respondió con otra. Un intercambio fugaz, silencioso, pero cargado de respeto. Recordó el autobús en el país X, donde la gente se empujaba sin mirarse. Aquí no se trata de reglas impuestas, es algo innato. Es la forma en que se tratan los unos a los otros. Se sentó en el vagón observatorio, con su cúpula de cristal que ofrecía una vista panorámica del cielo estrellado de los Andes. Abrió su portátil, dispuesta a empezar a reescribir su artículo desde cero. Pero antes, quiso entender el porqué de esa diferencia tan abismal. ¿Cómo era posible que un país que ella consideraba atrasado ofreciera una experiencia tan superior? Fue entonces cuando un recuerdo la golpeó. El día anterior, en Cusco, había olvidado su cámara en una pequeña cafetería. Se dio cuenta media hora después, con el corazón en un puño. Volvió corriendo, convencida de que la había perdido para siempre. Al llegar, el dueño, un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas, la esperaba en la puerta con la cámara en la mano. «Señorita, la estábamos esperando». «¿Qué susto se habrá llevado?» No le pidió nada a cambio, solo le sonrió y le deseó un buen día. Esa honestidad, esa preocupación por el otro, eso era el verdadero motor de este país. En ese momento, en el vagón observatorio, vio a un grupo de músicos locales que comenzaban a tocar una melodía andina con zampoñas y un charango. La música era melancólica y alegre a la vez, una banda sonora perfecta para el paisaje nocturno. Algunos pasajeros cerraban los ojos, dejándose llevar. Nadie aplaudía estruendosamente ni interrumpía. Simplemente compartían el momento. Compartir en silencio la belleza, pensó. Quizás esa sea la definición de una cultura avanzada. Sintió una profunda admiración por la gente de este país. Por el taxista Carlos, por el dueño de la cafetería, por el camarero Javier, por el hombre que le cedió el paso. Eran ellos, con sus gestos cotidianos, quienes construían ese sistema impecable. El famoso servicio peruano no era un manual de instrucciones, era el reflejo del alma de su gente. Miró la pantalla en blanco de su portátil.
El viejo artículo sobre la supremacía del país X parecía una reliquia de otra vida. Ahora sabía que la historia era mucho más profunda. No se trataba de comparar infraestructuras, sino filosofías de vida. Abrió un nuevo documento y escribió la primera frase, una frase que lo cambiaría todo. Me enviaron a Sudamérica a buscar el futuro, y me dijeron que lo encontraría entre rascacielos de acero y velocidades de vértigo. Se equivocaron. El verdadero futuro no grita, susurra. Y lo encontré aquí, en Perú, en la calidez de una sonrisa, en la precisión de un servicio impecable y en el silencio respetuoso ante la grandeza de su historia. En ese instante, supo que no estaba escribiendo un simple reportaje. Estaba escribiendo una carta de amor a un país que le había enseñado que el progreso más importante es el que se construye dentro del corazón humano. Mientras el tren se deslizaba suavemente hacia la estación de Cusco, el cielo nocturno del altiplano, despejado y brillante, parecía un manto de diamantes. Mayra, absorta en sus pensamientos, comenzó a analizar la situación con la mente fría de una periodista. La emoción era poderosa, pero necesitaba hechos, datos que sustentaran su nueva revelación. ¿Era esta experiencia de lujo sostenible? ¿O era solo una burbuja para turistas adinerados, desconectada de la realidad del país? Recordó las cifras que había estudiado sobre el país X. Su modelo de desarrollo se basaba en una inversión estatal masiva, en proyectos faraónicos que a menudo operaban a pérdida. La grandiosidad era una herramienta de propaganda nacional, un espectáculo para impresionar al mundo, pero cuya sostenibilidad económica era cuestionable. Las deudas para construir esos mega aeropuertos y redes de transporte eran astronómicas. Es un coloso con pies de barro, pensó. Entonces, ¿cuál era el modelo de Perú? Se dio cuenta de que aquí la estrategia era diferente. No se trataba de construir lo más grande o lo más nuevo, sino de poner en valor lo que ya existía, su historia milenaria, su biodiversidad única, su cultura gastronómica. El tren Havan-Beñam no era un prodigio de la velocidad, sino un homenaje rodante a la época dorada de los viajes. Machu Picchu no era una atracción nueva, sino un legado universal cuidadosamente preservado. La inversión no estaba en el hormigón, sino en la excelencia del servicio, en la capacitación de su gente. Se le ocurrió una analogía. El país X era como un fisicoculturista que infla sus músculos con esteroides, impresionante a primera vista, pero artificial y poco saludable a largo plazo. Perú, en cambio, era como un atleta de élite que basa su fuerza en la disciplina, la técnica y un profundo conocimiento de su propio cuerpo. Su poder no era ostentoso, pero era real, eficiente y duradero. Recordó una conversación con el gerente de su hotel en Cusco. Le había preguntado por el secreto de la hospitalidad peruana. El hombre, con una sonrisa serena, le había respondido, no hay secreto, señorita. Para nosotros, el visitante no es un cliente, es un invitado en nuestra casa. Y en Perú, a los invitados se les da lo mejor que tenemos. No es una estrategia de marketing, es nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser. Esa frase resonó en su mente. El éxito del modelo peruano no era puramente económico, era cultural. La amabilidad, el orgullo por su patrimonio, la atención al detalle, todo eso no se podía importar ni construir de la noche a la mañana. Era el resultado de generaciones. Era un activo intangible, pero inmensamente valioso. Se dio cuenta de que la sostenibilidad aquí tenía un doble significado. Era económica, porque se basaba en un recurso inagotable como la cultura y la belleza natural, y era humana, porque generaba un círculo virtuoso. Los turistas se iban felices y recomendaban el destino, lo que creaba más empleo y reforzaba el orgullo local, lo que a su vez mejoraba aún más la calidad del servicio. Mayra tecleó furiosamente en su portátil, contrastando los dos modelos. País X. Enfoque, escala, velocidad, modernidad aparente. Motor, inversión estatal masiva, proyectos de prestigio. Resultado, infraestructura imponente pero impersonal. Experiencia caótica, servicio deficiente. Sostenibilidad dudosa. Perú. Enfoque, calidad, experiencia, autenticidad. Motor, puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Capital humano. Resultado, servicios de clase mundial, hospitalidad genuina. Experiencia memorable. Modelo sostenible. Mientras escribía, un pensamiento la sacudió. El mundo estaba obsesionado con el modelo del país X. Países de todo el globo intentaban imitar su crecimiento acelerado, su urbanismo salvaje. Pero quizás estaban mirando en la dirección equivocada.
Quizás el verdadero modelo a seguir, el futuro del desarrollo, era el de Perú, un progreso a escala humana, que no destruye el pasado para construir el futuro, sino que lo integra, lo honra y lo convierte en su mayor fortaleza. He estado midiendo el progreso con la regla equivocada, se dijo a sí misma. La verdadera medida no eran los metros de altura de un rascacielos ni los kilómetros por hora de un tren. La verdadera medida era la calidad de vida, el respeto por el medio ambiente y la capacidad de hacer sentir bien a una persona. Y en esa escala, Perú no solo no estaba obsoleto, sino que estaba a la vanguardia del mundo. El tren emitió un suave silbido al acercarse a la estación. Mayra cerró su portátil. El artículo ya estaba claro en su mente. No sería una simple comparación de servicios turísticos. Sería un manifiesto. Un llamado de atención al mundo para que redefiniera lo que significa ser un país avanzado. Y en el centro de ese manifiesto, brillando con luz propia, estaría Perú. El vuelo de regreso a Nueva York transcurría a 30.000 pies de altura, sobre un océano de nubes que ocultaba el continente sudamericano. Mayra miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje exterior, sino las imágenes que se habían grabado a fuego en su memoria. El caos y la indiferencia del país X. La calma y la calidez de Perú. El rostro sonriente del taxista Carlos, el sabor del ceviche en Barranco, la majestuosidad silenciosa de Machu Picchu. Había llegado a Sudamérica como una jueza, con un veredicto ya escrito. Se marchaba como una alumna, con una lección de humildad que la acompañaría toda la vida. Abrió su portátil y eliminó sin piedad el borrador original de su artículo. Las palabras que había escrito con tanta arrogancia le parecían ahora vacías, superficiales. Durante los días siguientes, en su apartamento de Manhattan, se sumergió en la escritura. No fue un trabajo, fue un acto de catarsis, una confesión. Comenzó el artículo con una honestidad brutal, describiendo sus propios prejuicios. Yo creía que Perú estaba obsoleto. Creía que su encanto residía en ser una reliquia del pasado. Fui a buscar el futuro en los rascacielos de su vecino y me preparé para escribir sobre la inevitable decadencia de la tradición frente a la modernidad. Qué equivocada estaba. Esa primera frase fue la puerta de entrada para miles de lectores. A partir de ahí, tejió una narrativa que contrastaba la modernidad hueca del país X con el progreso con alma de Perú. Describió el ruido frente al silencio, la indiferencia frente a la hospitalidad, la escala frente a la calidad. No se limitó a dar opiniones, usó cada detalle, cada anécdota, cada sensación para pintar un cuadro vívido. Habló de la puntualidad de los servicios, de la limpieza de los espacios públicos, de la sonrisa de la gente. Y lo elevó a una conclusión universal: el mundo ha confundido el progreso con el crecimiento. Hemos asumido que ser más grande, más rápido y más nuevo es ser mejor. Perú nos enseña una lección vital: el verdadero progreso no se mide por la velocidad con la que te mueves, sino por la humanidad con la que tratas a los demás en el camino. El día que se publicó, el artículo explotó. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Se viralizó en redes sociales. El buzón de correo de Mayra se llenó de mensajes de lectores de todo el mundo. Nunca había pensado en el progreso de esa manera, escribió un ingeniero de Alemania. Gracias por abrirme los ojos, mi próximo viaje será a Perú, comentó una profesora de Canadá. Soy peruano y he llorado de orgullo al leer tus palabras. A veces, necesitamos que alguien de fuera nos recuerde el valor de lo que tenemos, decía un mensaje que la emocionó profundamente. El artículo no solo generó conversación, cambió percepciones. Agencias de viajes reportaron un aumento en las consultas sobre Perú. Otros medios de comunicación comenzaron a explorar el tema del progreso humano frente al progreso industrial. La historia de Mayra había tocado una fibra sensible en un mundo agotado por la velocidad y la impersonalidad. En la redacción, su editor, David Chen, la llamó a su oficina. Tenía el artículo impreso sobre su escritorio. La miró por encima de sus gafas y dijo, con esa media sonrisa suya: te dije que escribieras lo que veías con tus propios ojos. Y vaya que lo hiciste. Este es el mejor reportaje que has escrito, Mayra. Porque no solo informas, inspiras. Esa noche, Mayra se quedó hasta tarde en la oficina. Releyó su propio artículo, pero ya no como su autora, sino como una lectora más. Las palabras finales que había escrito resonaron en su interior como una promesa. Tal vez, el futuro no se trata de conquistar el cielo con torres de acero, sino de cuidar la tierra que nos vio nacer. Tal vez, la verdadera vanguardia no está en la inteligencia artificial, sino en la inteligencia emocional. Si es así,
Entonces el país que yo consideraba un museo no es una reliquia del pasado. Es un mapa hacia un futuro mejor para todos. Un futuro donde el mayor lujo no es la opulencia, sino la paz. Y esa paz, ese progreso, tiene un nombre: Perú. Miró por la ventana las luces de Nueva York, una ciudad que siempre había considerado el centro del mundo. Pero ahora sabía que el centro del mundo no es un lugar geográfico. Es cualquier lugar donde la humanidad florece. Y en su corazón, una parte de ella se había quedado para siempre allí, en esa tierra de historia y calidez,